¿Sientes que se te pasa la vida trabajando, que no tienes un espacio para relajarte, que te despiertas pensando en el trabajo, luego trabajas todo el día y al final del día no puedes dormir pensando en el trabajo? O al mismo tiempo no sabes cómo desconectarte y aún más importante, no sabes cómo establecer límites sanos con tu trabajo. O tal vez estás en un trabajo tóxico donde tus jefes no te dejan ni respirar. Si te sentís identificado con alguna de estas preguntas, este episodio es para ti. Bienvenido a Coffee Break con P, un espacio para desconectar, tomarnos un café y hablar con P de personas, propósito y potencial. Soy Paola, psicóloga organizacional y tu work bestie en este break de 15 minutos. Aquí le damos voz a todo lo que vivimos en el mundo laboral. Tomémonos un café y hablemos. Hoy quiero que hablemos del famoso balance vida-trabajo o balance de la vida personal y la vida profesional. En la primera parte del episodio te voy a compartir 2 tips básicos para crear un balance entre tu vida personal y tu vida laboral. Y al final te contaré cuáles son las prácticas recomendadas por la ciencia, basada en psicología organizacional y que yo utilizo para establecer límites en el trabajo y que sean respetados por tu jefe y tus compañeros. Importante. Comencemos con el tip número 1, delimitar un espacio físico para trabajar. Uno de los errores más comunes desde la pandemia es trabajar en la cama o en el cuarto. Desde la psicología organizacional se ha demostrado algo muy claro. Tu cerebro necesita separación de roles para poder recuperarse. Es decir, que tu espacio de trabajo no puede ser tu espacio de descanso. Si tienes un trabajo remoto o un trabajo híbrido, es usual que de pronto trabajes en la cama o en tu cuarto, pero esto es una gran red flag. Déjame decirte que si haces esto, no vas a desconectar y mucho menos a descansar. Esto es un error fatal porque tu cerebro comienza a asociar el cuarto o la cama con estrés, ansiedad, trabajo, y cuando no logras desconectar de ese rol, adivina qué pasa. En muchos estudios esto ha demostrado que tiene un impacto directo en tus niveles de sueño, de depresión y de ansiedad. Por eso es recomendable que trabajes en otros espacios. Y de pronto no soy la primera persona que le has escuchado esto. Puedes trabajar desde un café, desde una biblioteca, tal vez poner un escritorio en una esquina de tu sala. Y yo sé que a veces da pereza y en verdad uno se siente a gusto en la cama, pero créeme que tu cerebro te va a agradecer esa separación. Igualmente, si trabajas de forma presencial, no estás exento a este conflicto entre la vida laboral y la vida personal. Porque si trabajas presencial, llegas a casa y te sientas a cenar con el computador terminando el último informe del día, créeme que no vas a sentir que descansaste porque no vas a desconectar. Simplemente cambiaste el escenario, pero sigues en tu rol de trabajador. Y por lo tanto, tu cerebro no se va a recuperar. ¿Por qué tu cerebro necesita separación? Porque el cerebro asocia espacios con funciones y sensaciones. Y la teoría de los hábitos lo sabe muy bien y por eso lo utiliza. Como por ejemplo, ir al gimnasio. Si tú quieres establecer una rutina de ejercicio, la ley de los hábitos te dice simplemente comienza con ir. Solo tienes que llegar allí. Si luego te quieres devolver, te devuelves. Pero claro, tu cerebro dice, bueno, si ya llegué aquí, igual hago 30 minutos de caminadora. O bueno, si ya llego de aquí, por lo menos hago 10 sentadillas y camino un ratico. Porque el espacio te conecta con un rol. Y ese rol con un comportamiento específico. Entonces, en resumen, tu cerebro asocia espacios con funciones. Si trabajas donde duermes, no descansas de verdad. Si tu cuerpo nunca sale del trabajo, tu mente tampoco lo hace. Y por favor, tatúate esto en la mente. Tu casa no es una extensión de tu oficina o de tu trabajo. Tip número 2. Establecer prioridades realistas. Este tip es para mis work besties overachievers, o como se le diría en español, como personas de alto rendimiento. Si tú eres como yo, que sientes que lo puedes lograr todo si te esfuerzas y si le pones empeño, que eres súper apasionado por lo que haces, que te exiges, tienes altas expectativas de lo que puedes lograr, déjame decirte que probablemente en el trabajo te aman y que reconocen tu compromiso y tu actitud. Súper chévere, cool, nice. Pero la parte no tan cool es que tienes una alta tendencia a ser workaholic. Y aún peor, tienes un gran factor de riesgo de sufrir burnout en algún momento de tu carrera laboral. Y yo sé que tú y yo a veces lo sentimos, lo pensamos, como que a veces sí somos como un poquito obsesivitos y rayamos ahí en la psicosis. Pero bueno, habiendo dicho esto, creo que es evidente afirmar
que las personas que no logran un balance entre la vida y el trabajo no es porque sean flojas. Usualmente es porque son overachievers. Porque yo sé que tú y yo conocemos a un compañero que anda todo el tiempo modo zen, se toma como 3 descansos. Parece que nada le inmuta. Ojalá tú y yo fuéramos así. Pero como no es nuestro caso y nosotros somos un poquito más ansiositos, ¿qué podemos hacer? Primero que todo, aterrizar los pies en la tierra. No podemos hacer 10 cosas en un mismo día. El cerebro no nos da. Entonces, vas a planear y vas a hacer entre 2, máximo 3, máximo 3 tareas cognitivamente demandantes al día. Es decir, solo vas a hacer de 2 a 3 tareas difíciles en el día. Punto. Y aquí los overachievers me van a preguntar, Paola, ¿solo 3? Porque yo sé que tú y yo nos ponemos de 7 a 8 actividades al día creyendo que somos superhéroes. Pero no, solo 3. Y seamos honestos, tú y yo nos ponemos 7, 8 tareas al día, ¿para qué? Para luego terminar el día frustrados y estresados porque no alcanzamos a hacer todas las tareas. Recuerda que solo tienes 8 horas laborales. Entonces, no es que no te alcance el día, es que tu lista de cosas que hacer nunca fue realista. Y aquí, otra vez, el Spanglish. Oigan, porque ya a mí se me cruzan los cables en inglés y en español. Como dice un famoso dicho en inglés, you set up yourself for failure. En español, tú mismo te preparas para fracasar. Entonces, cuando tú y yo decimos, ay, es que no me alcanzó el tiempo, muchas veces lo que pasa es que intentamos vivir 3 días en uno. Y no nos digamos mentiras, aquí simplemente nos estamos engañando y es una falsa productividad que simplemente nos genera malestar y frustración. Y ahora sí, la última parte de este episodio, las dinámicas laborales y la cultura laboral tóxica. Porque claro, yo sé que estás pensando, Paola, es que yo no soy la que me pongo la carga laboral. Es mi jefe que no me deja ni respirar y me está asfixiando, y mis compañeros que no me dejan de molestar y hablar todo el tiempo y todo el día. Y desde el hecho me hacen sentir culpable por desconectarme. Aquí es importante reconocer que las dinámicas laborales claramente influyen en nuestro balance vida-trabajo. Si tienes un jefe que te escribe fuera del horario laboral o compañeros que se quedan hasta tarde siempre porque ya es costumbre y te hacen sentir mal si tú no lo haces, y hay una cultura de autoexigencia y competitividad que raya ya en el límite tóxico y excesivo, yo sé que es aún más difícil crear y exigir balance en un ambiente laboral donde no solo no se practica, sino que además es castigado. Por eso vamos a hablar de lo difícil que es establecer límites en una cultura laboral tóxica. Y aquí la cruda realidad. Hay empresas donde los límites no existen. Y si no existen, alguien los tiene que poner. ¿Quién los debería poner? Excelente pregunta. Los deberían poner recursos humanos, claro que sí. Personas como yo deberían crear buenas prácticas organizacionales y velar por su cumplimiento dentro de las relaciones laborales en el trabajo. Pero adivina a quién le va a tocar establecer esos límites. A ti. A ti, mi work bestie, que estás aquí escuchándome el día de hoy. Entonces, en primer lugar, una primicia que tienes que saber es que los límites se establecen con comportamientos, no con discursos. Esto en psicología es condicionamiento clásico. Y en psicología hablamos de límites en general. Por ejemplo, si le terminas a tu novio o a tu novia y le dices que ya no más, que hasta ahí, que estás cansado, y él te ruega y te manda flores y te escribe mensajes bonitos todos los días, y a la semana vuelven y luego vuelven a terminar y él vuelve a hacer lo mismo, te manda flores y lo perdonas, adivina qué va a pasar. Al final le puedes decir muchas veces que ya no más, que no quieres, que terminaron, pero si tu conducta es volver, tú mismo o tú misma estás quebrando tu límite. Ahora, lo mismo pasa en el contexto laboral. Si le contestas los mensajes a tu jefe o a tus compañeros a las 11 de la noche, básicamente les estás comunicando que siempre estás disponible. Y así, lo único que estás haciendo es reforzando su conducta. Recuerda, no es lo que dices, es tu comportamiento el que habla. Entonces, tú me vas a preguntar, bueno, Paola, pero entonces, ¿cómo establezco esos límites por medio de mi comportamiento? ¿Cuáles son los comportamientos o conductas que yo tengo que hacer entonces para cambiar esa respuesta por parte de mi jefe, de mis compañeros? En vez de hacer y decir, yo lo reviso ahora, ya lo reviso, o no te preocupes, estoy pendiente, escríbeme cuando sea. Empieza a actuar y a decir, lo reviso mañana
a primera hora. Ahora mismo estoy trabajando en otra cosa. Lo puedo revisar a final de tarde y darte una respuesta. Esto es urgente porque si priorizamos esto, entonces esto otro se va a retrasar. ¿En qué prefieres que me enfoque en este momento? Y esta sirve especialmente con tu jefe, porque a veces los jefes nos sobrecargan de tareas y obviamente ellos de pronto pierden la trazabilidad de qué tantas tareas tenemos. Pero en este momento a él lo introduces a que te ayude a tomar una decisión y lo dices de forma colectiva. Dices, ¿qué prefieres que prioricemos en este momento? ¿O qué prefieres que nos enfoquemos en ese momento? Entonces no solo estás tú como persona, sino que lo estás incluyendo en esa decisión. Estos son juegos mentales, mind games. Otro que puedes hacer es, estoy afuera del horario laboral. Mañana con gusto lo leo. Mañana con gusto lo reviso. O puedes decir, en este momento no tengo el espacio. ¿Qué te parece si lo vemos el lunes? ¿Qué te parece si lo vemos X día? Recuerda que cada vez que respondes fuera de tu horario laboral, estás reforzando su conducta. Obviamente, si anteriormente lo hacías y ahora lo vas a dejar de hacer, pues tampoco la idea es que les hagas ghosting y que los comiences a ignorar. Entonces, si actualmente responde fuera del horario laboral y quieres comenzar a cambiar eso, la idea no es que los ghostes y que les dejes de responder, porque de pronto puede ser percibido de una forma abrasiva o agresiva. Entonces, simplemente decir esta frase, estoy fuera del horario laboral, mañana con gusto lo veo o mañana con gusto lo revisamos juntos. Y listo. Y yo sé que los límites muchas veces en nuestro contexto y en la sociedad latinoamericana es percibido como si fueras una persona grosera, como si fueras una persona apática, pero en realidad los límites nos ayudan y protegen nuestro espacio y nuestro tiempo. Los límites en verdad nos permiten hacer más, nos permiten también ser más y dar más de nosotros a los demás. Los límites son saludables. Entonces creo que ese es un chip que también tenemos que cambiar. El concepto de límite como algo bueno y no como algo negativo que tiene que ser castigado o que puede ser visto mal por las otras personas, sino que muchas veces no se nos enseña a cómo poner límites sanos. Ahora te cuento una historia que a mí me pasó. En uno de mis trabajos yo tenía una compañera en donde todas éramos reclutadoras, todas teníamos la misma jefa, todas teníamos la misma carga laboral y el mismo estrés. En este trabajo, digamos que la cultura organizacional era mucho de que la gente se quedaba extra tiempo, haciendo más tareas, pero esta compañera, después de las 5:50, tú sabías que ella no te iba a responder, que ella a las 6 ya no iba a estar, que ella realmente se desconectaba. Y no es que trabajara menos, es que trabajaba dentro de su horario laboral. Y para mí, ella nos enseñó, sin decir ni una sola palabra, que su tiempo era valiosísimo. Nos enseñó a respetar sus límites, porque todos aprendimos que después de las 5:50 ella no nos iba a responder. E igualmente, y esta es la parte importante, la percepción que todo el equipo tenía de ella era que era una mujer súper comprometida y súper trabajadora. Y que dentro de su horario laboral ella le metía el 100% a todo lo que hacía. Entonces, el tener un límite sano de proteger su espacio personal no la hizo menos profesional. Nunca lo habló, nunca lo dijo. Solo se comportó como tal, como una persona que respeta su tiempo personal. Y yo sé que probablemente ahora estás pensando, ¿y yo ahora cómo le voy a poner límites a mi jefe? ¿Será para que me echen? Yo sé que es un pensamiento muy común que puedes tener en este momento. Yo sé que lo estás pensando. Y por eso yo, tu Work Bestie, te preparé una respuesta diplomática y una respuesta asertiva que puedes usar para este momento. Entonces, tú, muy corporativa, muy respetuosamente, muy diplomáticamente, con tu actitud de hombre empoderado y mujer empoderada, vas a llegar, te vas a sentar y le vas a decir a tu jefe: estoy trabajando en establecer límites entre mi vida personal y mi vida profesional para encontrar un balance. Y por eso quiero que sepas y quiero reafirmar que estoy 100% comprometida con mis labores dentro del horario laboral. Porque la realidad es que cuando vayas a empezar a poner límites, va a haber resistencia. A la gente no le va a gustar. Y más si estás en una cultura organizacional donde es castigado. Entonces, claramente van a haber comentarios, van a haber juicios, van a comenzar a decir, ay, es que ya no está tan comprometida, se ha vuelto súper floja, o
se va a la casa y se desentiende de todo. Y por eso es importante tener una comunicación abierta con tu jefe y manifestar que estás en este proceso de encontrar tu balance entre la vida personal y laboral. Y al mismo tiempo, afirmar que tu performance, que tu rendimiento dentro del horario laboral no va a disminuir y que tú sigues igual de comprometido o comprometida con lo que haces y tus resultados. Algo que nos trajo la tecnología fue la hiperconectividad. Pero algo que a casi nadie le enseñan en su vida es a poner límites. Y sobre todo en nuestro complejo contexto latinoamericano, donde sistemáticamente vemos cómo los límites son violados una y otra vez. Porque sí, el trabajo y las organizaciones cargan las heridas económicas, sociales y culturales de donde habitan. Por eso el mensaje final de este video es que a pesar de los valores con los que hemos sido criados, quiero que te vayas con esto. Establecer límites no te hace menos profesional. Establecer límites no te hace mala persona o no te hace una persona grosera. Al contrario, establecer límites te da espacio para hacer más. Eso fue el episodio de hoy. Gracias por acompañarme un episodio más. Déjame saber en los comentarios qué otro tema te gustaría que tratáramos aquí. O si quieres profundizar mucho más este tema en los comentarios, te espero allí. ¡Chao! ¿Cómo se dice overachievers en español? O a tus compañeros. Se cayó. Red flag. Con tu actitud de reina vas a llegar y le vas a decir a tu jefe. Para mis besties. Ay, no, los gringos no. Los gringos es una palabra como muy colombiana, como que yo siento que no todo el mundo sabe que es un gringo. Todo el mundo sabe que es un gringo, respóndame. Bye, bitches.